Cuando mis padres fallecieron en aquel accidente de coche hace 3 años, me dejaron como administradora de su herencia, no porque fuera la mayor, sino porque sabían que Brianna se lo gastaría todo en cuestión de meses. Nunca imaginé que esa responsabilidad me llevaría a la traición familiar más dolorosa que jamás experimentaría, o que la boda soñada de mi hermana se convertiría en el escenario de la revelación más devastadora de nuestras vidas. Si te gustan las historias sobre dramas familiares y giros inesperados, asegúrate de suscribirte y dime en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Comparto historias increíbles como esta todos los días. La lectura del testamento de nuestros padres había sido bastante sencilla, aunque pude ver la decepción parpadear en el rostro perfectamente contorneado de Brianna cuando el abogado explicó la estructura del fideicomiso. Mamá y papá nos lo habían dejado todo a las dos por igual: la casa, sus ahorros, el seguro de vida de papá, todo por un total de unos $800,000, que al cambio serían unos 750,000 euros. Pero había una trampa que hizo que la sonrisa perfecta para Instagram de Brianna flaqueara por un momento. La herencia se mantendrá en fideicomiso, con Madeline como administradora, había explicado el señor Harrison, nuestro abogado de familia, con su tono mesurado. Brianna recibirá distribuciones mensuales de $3,000, que serían unos 2,800 euros, y el resto solo será accesible para eventos importantes de la vida: educación, emergencias médicas, compra de vivienda o gastos de boda, sujeto a la aprobación de Madeline y la documentación adecuada. Recuerdo haber visto a los dedos perfectamente cuidados de mi hermana golpear contra su bolso de diseñador mientras procesaba esta información. Con 28 años, Brianna había construido una presencia en las redes sociales moderadamente exitosa como influencer de estilo de vida, publicando contenido cuidadosamente seleccionado sobre moda, viajes y su relación con su entonces novio Marcus. A sus seguidores les encantaba su contenido aspiracional, pero lo que no veían era cómo financiaba ese estilo de vida: tarjetas de crédito al límite, préstamos constantes de amigos y un patrón de irresponsabilidad financiera que nuestros padres habían presenciado de primera mano. ¿Por qué ella?, había preguntado Brianna, señalándome con una irritación apenas disimulada. Soy perfectamente capaz de administrar mi propia herencia. El señor Harrison me miró con simpatía antes de responder. Sus padres sintieron que este acuerdo les proporcionaría a ambas seguridad a largo plazo, al tiempo que garantizaba que los fondos se utilizaran de manera responsable. Fueron muy específicos sobre sus preocupaciones con respecto a... Hizo una pausa delicada. Los gastos impulsivos y la importancia de mantener estos activos para su futuro. La reunión terminó con Brianna saliendo a toda prisa, con sus tacones haciendo clic con enfado contra el suelo de mármol del despacho de abogados, dejándome a mí para firmar el papeleo necesario y aceptar una responsabilidad que nunca había pedido. Eso fue hace 3 años, y desde entonces nuestra relación se había vuelto cada vez más tensa, ya que me encontraba en la incómoda posición de ser hermana y guardiana financiera. Las distribuciones mensuales nunca habían sido suficientes para los gustos de Brianna. Venía a mí regularmente con solicitudes de fondos adicionales, un coche nuevo cuando caducaba su contrato de arrendamiento, unas vacaciones de lujo que afirmaba que eran esenciales para la creación de su contenido, ropa de diseñador para sesiones de fotos que de alguna manera nunca se materializaron en los gastos comerciales que prometió que serían. Aprobé algunas solicitudes y negué otras, tratando de equilibrar el ser solidaria con el ser responsable ante los deseos de nuestros padres. Pero nada me había preparado para la llamada telefónica que recibí un martes por la mañana en marzo, cuando la voz de Brianna prácticamente vibraba de emoción a través del altavoz de mi teléfono móvil. «Maddie, Dios mío, no te lo vas a creer», soltó, usando el apodo de la infancia que siempre me hacía sentir simultáneamente nostálgica y manipulada. «Marcus me propuso matrimonio. Nos vamos a casar». Me alegré genuinamente por ella en ese momento. A pesar de mis frustraciones con sus hábitos de gasto, quería que mi hermana encontrara la felicidad, y Marcus parecía un buen tipo que realmente se preocupaba por ella. Llevaban 2 años juntos, y aunque a veces parecía abrumado por su extravagante estilo de vida, se había mantenido firme a través de sus diversos dramas financieros y controversias en las redes sociales. «Eso es maravilloso, Bri», dije, ya calculando mentalmente cuánto podríamos asignar razonablemente para los gastos de la boda del fideicomiso. ¿Has empezado a pensar en qué tipo de ceremonia quieres? ¿Algo íntimo o...? «Oh, no, esto va a ser enorme», me interrumpió,
con su voz adquiriendo la cualidad jadeante que usaba en sus historias más populares de Instagram. Ya he empezado a planificar. Marcus y yo queremos algo absolutamente mágico, el tipo de boda que la gente recuerde para siempre. Estoy pensando en una ceremonia de destino, tal vez la Toscana o la Riviera Francesa, con unos 200 invitados, todo de diseño, todo el rollo. La emoción en su voz me hizo sentir una punzada de pánico familiar en el estómago. Brianna, eso suena genial, pero necesitamos hablar del presupuesto. Los gastos de boda están cubiertos por el fideicomiso, pero tendremos que ser realistas con respecto a 200.000, dijo, interrumpiéndome de nuevo. Eso es lo que necesitamos. Ya he hablado con algunos planificadores y dicen que es un presupuesto razonable para el tipo de boda que estamos imaginando. Puedes acceder a los fondos del fideicomiso para eso, ¿verdad? Quiero decir, mamá y papá mencionaron específicamente los gastos de la boda. $200.000, o unos 185.000 euros, una cuarta parte de toda nuestra herencia, gastada en un solo día. Me quedé sentada en mi cocina, aturdida, mirando el modesto desayuno que me había preparado. Avena con fruta, café en una taza que tenía desde la universidad, mientras mi hermana discutía casualmente gastar más dinero del que la mayoría de la gente ganaba en 4 años en una fiesta. Bri, eso es mucho dinero, logré decir. Tal vez deberíamos sentarnos juntas y ver algunas opciones que podrían ser ¿Más qué? ¿Baratas? Su tono cambió instantáneamente de la emoción a la defensiva. Mira, Madeline, sé que estás acostumbrada a tu pequeño estilo de vida minimalista, pero esta es mi boda, el día más importante de mi vida. Mamá y papá dejaron ese dinero para las dos, y específicamente incluyeron los gastos de la boda en los términos del fideicomiso. Esto es exactamente para lo que lo pretendían. La conversación continuó durante otros 20 minutos, con Brianna alternando entre la dulzura salamera y la frustración apenas contenida, mientras yo intentaba explicar el concepto de responsabilidad financiera. Colgó prometiendo enviarme desgloses detallados del presupuesto y presupuestos de proveedores, y pasé el resto del día sintiendo que me había atropellado una fuerza de la naturaleza, envuelta en ropa de diseñador, y que empuñaba la manipulación emocional como un arma. Fiel a su palabra, en una semana recibí un documento bellamente formateado, que parecía más una revista de lujo que un presupuesto de boda. Cada partida venía acompañada de fotos brillantes y explicaciones detalladas de por qué cada gasto era absolutamente esencial. El lugar por sí solo, un castillo restaurado en la Toscana, costaba $60.000, que son unos 55.000 euros, por 3 días. Las flores, 18.000. La fotografía, 15.000 para una experiencia de narración de bodas de primer nivel, con un fotógrafo cuya cuenta de Instagram presumía de clientes famosos. Me pasé horas revisando cada detalle, y aunque todo era innegablemente hermoso, el coste total era absolutamente asombroso. Esto no era solo una boda, era una producción diseñada para generar el tipo de contenido en las redes sociales que cimentaría el estatus de Brianna como influencer de primera categoría. Cada elemento parecía elegido no por su significado personal, sino por su potencial fotogénico y su capacidad para impresionar a sus seguidores. Cuando llamé para discutir mis preocupaciones, Brianna ya estaba preparada con contraargumentos para todo. El lugar de destino era necesario porque la familia de Marcus estaba dispersa por toda Europa, y esto sería conveniente para todos. Los proveedores de alta gama eran inversiones para capturar recuerdos que durarían para siempre. Los elaborados arreglos florales eran esenciales para crear la atmósfera romántica con la que habían soñado desde la infancia. Además, añadió, y pude oír el tono calculador que siempre precedía a sus argumentos más manipuladores. Piensa en cómo esto afecta a nuestra familia. Mamá y papá querrían que tuviera algo hermoso, algo que honre su memoria y muestre al mundo que la familia Morrison sabe celebrar los momentos más importantes de la vida. Esa manipulación, invocar a nuestros padres muertos para justificar su extravagancia, fue el momento en que me di cuenta de que esta conversación iba más allá del dinero. Se trataba de control, de la creencia fundamental de Brianna de que merecía lo que quería sin importar el coste para los demás, y de su voluntad de usar nuestro dolor compartido como palanca para salirse con la suya. Le dije que necesitaba tiempo para pensar, para revisar los documentos del fideicomiso con el señor Harrison y asegurarme de que estaba cumpliendo adecuadamente mis responsabilidades fiduciarias. El retraso provocó una serie de llamadas y mensajes cada vez más frenéticos, cada uno de los cuales intensificaba la presión emocional,
al tiempo que evitaba cuidadosamente cualquier discusión sobre si los gastos en sí eran razonables o necesarios. «Estás tratando de arruinar mi boda», fue la acusación en su último mensaje antes de que dejara de hablarme por completo. «Supongo que no debería sorprenderme que uses el dinero de mamá y papá para controlarme, pero nunca pensé que fueras tan cruel como para sabotear el día más importante de mi vida». El silencio se prolongó durante 2 semanas, durante las cuales consulté con el señor Harrison, investigué mis obligaciones legales como administradora e intenté averiguar cómo manejar una situación que parecía diseñada para no tener buenos resultados. Si aprobaba el importe total, estaría facilitando el tipo de gastos imprudentes que nuestros padres habían intentado específicamente evitar. Si me negaba, sería vista como la villana que había destruido los sueños de mi hermana por celos o rencor. Cuando Brianna finalmente rompió su silencio, fue con una campaña cuidadosamente orquestada que demostró exactamente por qué había tenido éxito como influencer. Se había pasado esas 2 semanas construyendo apoyo entre nuestra familia extendida, compartiendo versiones cuidadosamente editadas de nuestro conflicto que la retrataban como una novia desconsolada que era víctima de una hermana controladora que le impedía acceder a su propia herencia. La primera llamada vino de nuestra tía Linda, la hermana de mamá, que nos había ayudado a criar después del accidente de nuestros padres. «Madeline, cariño, creo que puede haber un malentendido sobre los planes de boda de Brianna. Me ha estado diciendo que te niegas a liberar fondos para la ceremonia, y eso no suena como algo que harías». Intenté explicar la situación objetivamente. El enorme presupuesto, mis preocupaciones sobre la responsabilidad financiera, la necesidad de preservar el fideicomiso para nuestra seguridad a largo plazo. Pero Linda claramente ya había escuchado la versión de los hechos de Brianna, y mis explicaciones sonaban mezquinas y controladoras en comparación con la narrativa de una joven en duelo a la que su hermana mayor, celosa, le negaba su única oportunidad de felicidad. Llamadas similares siguieron de primos, amigos de la familia e incluso la madre de Marcus, que de alguna manera se había involucrado en la campaña, a pesar de apenas conocerme. Cada conversación seguía el mismo patrón: preocupación por el bienestar de Brianna, confusión sobre mis motivos y una suave pero firme presión para que reconsiderara mi decisión. El componente de las redes sociales de su estrategia era más sutil, pero igualmente eficaz. Brianna comenzó a publicar contenido sobre las dificultades de la planificación de la boda, historias cuidadosamente redactadas sobre miembros de la familia que no apoyaban sus sueños y citas inspiradoras sobre cómo superar los obstáculos que ponen en tu camino las personas que más deberían amarte. Nunca me mencionó por mi nombre, pero cualquiera que conociera la situación de nuestra familia podía conectar fácilmente los puntos. Sus seguidores respondieron exactamente como ella pretendía, inundando sus comentarios con apoyo e indignación por los miembros de la familia anónimos que tratarían a una novia con tanta crueldad. La narrativa que había construido era convincente en su sencillez. Una joven que intenta honrar a sus padres fallecidos con una hermosa ceremonia de boda, frustrada por unos parientes que priorizan el dinero por encima del amor y la celebración. Lo que hizo que la campaña fuera particularmente efectiva fue que contenía suficiente verdad para ser creíble. Me negaba a aprobar su presupuesto completo. Estaba siendo cuidadosa con los fondos del fideicomiso. Sí tenía preocupaciones sobre gastar una porción tan grande de nuestra herencia en un solo evento. Estos hechos, presentados sin contexto sobre las cantidades reales involucradas o las razones detrás de la estructura del fideicomiso, me hacían sonar exactamente como la hermana controladora y celosa que Brianna necesitaba que fuera para que su narrativa funcionara. La campaña de presión alcanzó su punto máximo cuando recibí la visita del propio Marcus, que se presentó en mi apartamento un sábado por la mañana con flores, y lo que parecía ser un discurso cuidadosamente ensayado sobre el amor, la familia y la importancia de apoyarnos mutuamente en los momentos más importantes de la vida. «Madeline, espero que sepas cuánto quiero a tu hermana», había comenzado, sentándose incómodamente en mi sofá mientras yo preparaba café e intentaba procesar este inesperado acontecimiento. «Y espero que también sepas que esta boda no se trata de presumir o de gastar dinero solo por gastarlo. Brianna ha pasado por mucho desde que murieron tus padres, y esta ceremonia representa un nuevo comienzo para los dos». Marcus era un tipo bastante agradable, un gerente de marketing de una empresa tecnológica de tamaño medio, con ingresos estables, y parecía genuinamente dedicado a Brianna, a pesar de sus defectos. Pero al escucharle defender sus extravagantes planes de gasto,
Quedó claro que o bien no tenía idea de lo que $200,000 significaban en términos prácticos, o bien Brianna le había convencido de que ese nivel de gasto era normal y razonable para personas en nuestra situación financiera. Entiendo tus preocupaciones sobre el dinero, continuó, y pude oír los argumentos de Brianna en sus cuidadosas palabras, pero tus padres dejaron esa herencia porque querían que ambas pudieran buscar la felicidad y construir vidas significativas. Esta boda es exactamente el tipo de cosa que habrían querido que su dinero apoyara. La conversación había sido cortés pero tensa, con Marcus claramente incómodo por ser posicionado como mediador en un conflicto familiar que no entendía del todo. Cuando intenté explicarle las cifras reales del presupuesto y mis preocupaciones sobre la responsabilidad financiera, sus ojos se habían entrecerrado, sugiriendo que Brianna le había preparado para mi obsesión con el dinero y le había enseñado a descartar mis preocupaciones prácticas como evidencia de un defecto de carácter, en lugar de una legítima administración financiera. Se marchó sin lograr la reconciliación que esperaba, pero no sin antes lanzar lo que parecía una amenaza envuelta en un lenguaje de lealtad familiar. Brianna está realmente dolida por todo esto, Madeline. Espero que te lo replantees antes de que esto dañe vuestra relación permanentemente. La familia es todo lo que realmente tenemos, ¿sabes? Y las bodas solo ocurren una vez. Esa noche, me senté en mi tranquilo apartamento, el mismo modesto lugar en el que había vivido desde la universidad, con muebles que había comprado de segunda mano y que había mantenido cuidadosamente durante años, e intenté comprender cómo me había convertido en la villana de esta historia. Había pasado 3 años gestionando de forma responsable una herencia que nuestros padres me habían confiado, asegurándome de que tanto Brianna como yo tuviéramos seguridad financiera para el futuro. Había aprobado solicitudes razonables y rechazado suavemente las irrazonables, siempre explicando mis decisiones e intentando equilibrar nuestros deseos inmediatos con nuestras necesidades a largo plazo. Pero de alguna manera, mi cautela se había transformado en avaricia, mi responsabilidad se había convertido en control, y mis intentos de preservar el legado de nuestros padres se habían reformulado como un ataque a la felicidad de mi hermana. La parte más frustrante era que no podía defenderme sin revelar detalles sobre el fideicomiso y el historial de gastos de Brianna, que me harían parecer aún peor en el tribunal de la opinión pública que ella había creado tan eficazmente. Mientras revisaba los documentos del fideicomiso esa noche, buscando cualquier orientación que nuestros padres pudieran haber proporcionado para exactamente esta situación, me pregunté si habían anticipado este conflicto. Conocían las tendencias de Brianna, entendían su relación con el dinero y estructuraron la herencia específicamente para evitar el tipo de gastos impulsivos que podrían devastar nuestra seguridad financiera. Pero, ¿se habían dado cuenta de que sus medidas de protección me pondrían en una posición imposible, obligada a elegir entre ser responsable y ser amada? El lenguaje legal era bastante claro. Tenía una amplia discrecionalidad para aprobar o denegar las distribuciones de gastos importantes, con el entendimiento de que debía priorizar el bienestar financiero a largo plazo de ambas hermanas sobre los deseos a corto plazo, $200,000 o 185,000 euros, para una boda claramente quedaban fuera de los límites de un gasto razonable, especialmente cuando representaban un porcentaje tan grande de nuestra herencia total. Pero el cálculo emocional era mucho más complicado. Cada día que pasaba sin una resolución fortalecía la narrativa de Brianna y debilitaba mi posición dentro de nuestra familia. Cuanto más tiempo aguantaba, más irrazonable parecía ante los parientes que no entendían el panorama financiero completo. Cuanto más intentaba explicar mis preocupaciones, más controladora y celosa parecía ante las personas que ya estaban preparadas para verme como el obstáculo para la felicidad de Brianna. Estaba atrapada en una situación en la que hacer lo correcto financieramente significaba aceptar el papel de villana familiar, mientras que ceder a la presión significaría traicionar la responsabilidad que nuestros padres me habían confiado y comprometer potencialmente nuestros futuros financieros. Cualquiera de las dos opciones tendría consecuencias duraderas, pero solo una me permitiría dormir por la noche sabiendo que había honrado la confianza que nuestros padres habían depositado en mí. El avance se produjo 3 semanas después, cuando hice un descubrimiento que cambió todo lo que pensaba que sabía sobre mi hermana y la vida que había estado presentando al mundo. Todo comenzó con un simple error, una carta entregada en mi apartamento que debería haber ido a la dirección de Brianna. El sobre era de un bufete de abogados que no reconocía, dirigido a Brianna Morrison Chen, lo que me confundió, ya que Chen no era el apellido de Marcus y aún no estaban casados. Casi reenvié el sobre sin abrirlo,
Pero algo en el membrete legal formal y la marca de urgencia en el sobre me hizo dudar. Dada la disputa en curso sobre el fideicomiso y la complejidad legal de mis responsabilidades como administradora, decidí que al menos debía verificar que no se tratara de algo relacionado con la herencia o los asuntos legales de nuestra familia. Lo que encontré dentro de ese sobre destrozó todas las suposiciones que había hecho sobre la vida de Brianna y reveló un nivel de engaño que iba mucho más allá de todo lo que había imaginado posible. La carta era de un abogado de divorcios, que confirmaba la finalización de los trámites para la disolución del matrimonio entre Brianna Morrison y David Chen, con fecha de 6 meses antes. Mi hermana había estado casada con alguien llamado David Chen y se había divorciado. Todo mientras salía con Marcus y planeaba una boda con él. Todo mientras me lloraba porque este era el día más importante de su vida y su primera oportunidad de ser verdaderamente feliz. Me senté en mi sofá, leyendo y releyendo el documento legal, tratando de procesar las implicaciones de lo que había descubierto. Esto no era solo una relación secreta o un aspecto oculto de su pasado. Se trataba de un engaño activo a gran escala, que involucraba no solo a mí, sino también a Marcus, a toda nuestra familia y a los miles de seguidores que la habían estado apoyando durante el drama de la planificación de la boda. Los documentos legales contenían suficientes detalles para reconstruir una historia que era completamente diferente de todo lo que Brianna nos había contado sobre su vida. Se había casado con David Chen 2 años antes, en lo que parecía haber sido una rápida ceremonia en el juzgado sin la presencia de familiares. Los documentos de divorcio enumeraban diferencias irreconciliables, como la razón de la disolución, sin mencionar hijos ni bienes importantes que dividir. Pero el detalle más impactante era la cronología. Según la copia del certificado de matrimonio incluida en el paquete legal, Brianna se había casado con David Chen solo 3 meses después de que comenzara a salir con Marcus. Había estado viviendo una doble vida durante casi 2 años, manteniendo relaciones con ambos hombres simultáneamente, mientras se presentaba ante nuestra familia y sus seguidores de las redes sociales como una mujer soltera que exploraba una nueva relación. Me temblaban las manos cuando alcancé mi teléfono, pero me detuve antes de llamar inmediatamente a Brianna. Este descubrimiento era demasiado importante, potencialmente explosivo, para manejarlo impulsivamente. Si mi hermana era capaz de mantener un engaño tan elaborado durante años, necesitaba ser muy cuidadosa sobre cómo abordaría la situación y qué esperaba lograr. En cambio, pasé las siguientes horas investigando todo lo que pude encontrar sobre David Chen y su conexión con mi hermana. Las búsquedas en las redes sociales revelaron que era un exitoso asesor financiero con sede en Los Ángeles, con un estilo de vida que parecía encajar perfectamente con los caros gustos de Brianna. Su cuenta de Instagram mostraba el tipo de experiencias de lujo que habían estado misteriosamente ausentes del contenido de Brianna durante el último año. Restaurantes caros, viajes de lujo, compras de diseñador que de alguna manera había mantenido completamente separadas de su documentada relación con Marcus. Las piezas comenzaron a encajar a medida que profundicé en la cronología. Los periodos en los que Brianna no había estado disponible o había sido vaga sobre su paradero correspondían perfectamente con los horarios de viaje publicados por David. Los accesorios y la ropa caros que habían aparecido en su contenido sin explicación coincidían con los artículos que aparecían en sus publicaciones de los mismos periodos. Incluso sus solicitudes de distribuciones adicionales del fideicomiso se alinearon con los momentos en que las redes sociales de David sugerían que habían estado manteniendo un estilo de vida particularmente lujoso juntos. Pero la constatación más inquietante fue lo que esto revelaba sobre sus planes de boda actuales. Si ya se había casado y divorciado, entonces su llamamiento emocional sobre que esta era su primera y única oportunidad de felicidad matrimonial era una completa fabricación. Esta no era una joven que intentaba crear hermosos recuerdos con su verdadero amor, sino alguien que ya había pasado por el matrimonio y el divorcio, que ahora planeaba engañar a otro hombre para casarse mientras potencialmente aún mantenía algún tipo de relación con su exmarido. Las implicaciones financieras eran igualmente preocupantes. Si Brianna había estado manteniendo un estilo de vida con 2 hombres diferentes, financiando experiencias de lujo que había ocultado a nuestra familia, entonces sus constantes solicitudes de distribuciones adicionales del fideicomiso no se debían a una necesidad genuina, ni siquiera a una extravagancia ordinaria. Se trataba de mantener múltiples engaños que requerían importantes recursos financieros para sostenerse. Mientras estaba sentada en mi apartamento esa noche,
rodeada de publicaciones impresas en las redes sociales y documentos legales que contaban una historia completamente diferente de todo lo que pensaba que sabía sobre la vida de mi hermana, me di cuenta de que la disputa sobre el presupuesto de la boda nunca se había tratado realmente de dinero. Se trataba de la creencia fundamental de mi hermana de que tenía derecho a lo que quisiera, sin importar el coste para los demás o los engaños necesarios para obtenerlo. La boda de $200,000 no se trataba de celebrar el amor, ni de honrar la memoria de nuestros padres. Se trataba de crear contenido para una marca de estilo de vida construida sobre mentiras, financiada con una herencia que me estaba manipulando sistemáticamente para que la agotara para sus propios fines. Cada argumento sobre la lealtad familiar y los deseos de los padres, cada llamada telefónica llorosa sobre los sueños destrozados por una hermana insensible, cada publicación en las redes sociales cuidadosamente elaborada sobre cómo superar los obstáculos, todo había sido una manipulación calculada diseñada para presionarme a que financiara una mentira. Pensé en Marcus, que se había sentado en mi sala de estar defendiendo un presupuesto de boda que apoyaría el engaño de su prometida. Pensé en nuestra tía Linda y en los otros miembros de la familia que habían llamado para presionarme a que fuera más solidaria. Pensé en los miles de seguidores de las redes sociales que se habían estado uniendo a la narrativa de Brianna sobre la traición fraternal, sin saber que estaban apoyando a alguien que estaba engañando activamente a todos en su vida. Pero, sobre todo, pensé en nuestros padres, que habían estructurado el fideicomiso específicamente para evitar exactamente este tipo de manipulación, que de alguna manera habían sabido que Brianna eventualmente intentaría usar la presión emocional y la lealtad familiar para anular la responsabilidad financiera. Habían confiado en mí para protegernos a ambas de sus peores impulsos, y ella había pasado 3 años socavando sistemáticamente esa protección a través de una manipulación emocional cada vez más sofisticada. La pregunta ahora era ¿qué hacer con esta información? Tenía pruebas de que mi hermana estaba viviendo una doble vida completa, engañando a su actual prometido sobre su historial de matrimonio y manipulando a toda nuestra familia para que financiara opciones de estilo de vida que iban mucho más allá de cualquier cosa que nuestros padres hubieran pretendido apoyar. Pero simplemente confrontarla en privado probablemente resultaría en más mentiras, más manipulación y, potencialmente, campañas de presión más efectivas contra mí. Por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, me encontré pensando no en cómo preservar las relaciones familiares o minimizar el conflicto, sino en cómo sería la justicia para alguien que había estado dispuesto a engañar a todos los que decían amarla para mantener un estilo de vida que no se había ganado y no podía permitirse. La herencia que nuestros padres habían dejado no era solo dinero, era una expresión final de su amor y sus esperanzas para nuestro futuro. Brianna había estado manipulando sistemáticamente ese legado para apoyar engaños que los habrían horrorizado. Mientras me preparaba para ir a la cama esa noche, tomé una decisión que me pareció aterradora y liberadora a la vez. No iba a confrontar a Brianna en privado ni a intentar manejar este descubrimiento en silencio para preservar la paz familiar. En cambio, iba a hacer lo que nuestros padres me habían confiado, proteger la herencia de que se usara indebidamente, independientemente del coste personal para mí o del drama familiar que pudiera resultar. Pero también iba a hacer algo que nuestros padres probablemente no habían anticipado cuando me nombraron administradora. Iba a asegurarme de que todos los que habían sido manipulados por las mentiras cuidadosamente construidas por Brianna supieran la verdad sobre a quién habían estado apoyando realmente. Si quería usar la presión pública y la lealtad familiar como armas contra mí, entonces iba a descubrir que la verdad podía ser un arma aún más poderosa cuando la empuñaba a alguien a quien finalmente había dejado de importarle ser la hermana favorita. La boda aún estaba a 3 meses de distancia. Eso me daba tiempo para reunir más pruebas, para construir un caso inquebrantable y para planear una revelación que asegurara que Brianna enfrentara las consecuencias de sus engaños, que iban mucho más allá de la simple denegación de acceso a los fondos del fideicomiso. Quería una boda que la gente recordara para siempre. Iba a asegurarme de que obtuviera exactamente eso, aunque probablemente no de la manera que había estado planeando. Durante las siguientes semanas, me convertí en detective del drama de mi propia familia, documentando cuidadosamente cada mentira e inconsistencia que podía encontrar, mientras mantenía la apariencia de que aún estaba considerando su solicitud de presupuesto de boda. Cuanto más profundizaba, más extensos se revelaban sus engaños, y más comprendía que lo que había descubierto era solo la punta del iceberg de una manipulación que había estado creciendo durante años. Mi investigación sobre David Chen
reveló que su divorcio de Brianna no había sido tan limpio y definitivo como sugerían los documentos legales. Sus cuentas de redes sociales mostraban que había estado en Los Ángeles solo 2 semanas antes, publicando desde lugares y eventos que coincidían perfectamente con algunas misteriosas ausencias en la actividad de las redes sociales de Brianna. O estaban manteniendo algún tipo de relación después del divorcio, o ella estaba acosando a su exmarido de maneras que sugerían serios problemas psicológicos. Más inquietante fue lo que aprendí sobre los aspectos financieros de su relación. El estilo de vida de David sugería una riqueza significativa, pero su historial laboral mostraba el tipo de progresión profesional que típicamente no generaba el tipo de dinero que implicaba su presencia en las redes sociales. Una inmersión más profunda en los registros públicos reveló que recientemente se había declarado en bancarrota, a pesar de mantener las apariencias de prosperidad en sus diversas cuentas de redes sociales. El momento era sospechosamente cercano a su divorcio de Brianna, lo que sugería que sus gastos habían contribuido a su ruina financiera o que su divorcio había sido estructurado para ocultar activos a los acreedores. Cualquiera de las dos posibilidades pintaba a mi hermana como alguien dispuesto a participar en un engaño financiero a una escala mucho mayor que la simple manipulación de los fondos fiduciarios familiares. Mientras tanto, su campaña para presionarme a aprobar el presupuesto de la boda se había intensificado. Las publicaciones en las redes sociales se habían vuelto más frecuentes y más directas, con citas cuidadosamente elegidas sobre miembros tóxicos de la familia y la importancia de eliminar a las personas negativas de tu vida. Había comenzado a publicar fotos retrospectivas de ella con nuestros padres, acompañadas de leyendas sobre cómo habrían querido que fuera feliz y estuviera rodeada de personas que apoyaran sus sueños. La presión familiar también se había intensificado. Había recibido llamadas de parientes con los que no había hablado en años, todos de alguna manera convencidos de que yo estaba siendo irrazonablemente controladora con los planes de boda de Brianna. La tía Linda había pasado de la preocupación amable a la ira apenas disimulada, sugiriendo que estaba dejando que el dolor y los celos envenenaran mi relación con el único miembro de mi familia inmediata que me quedaba. «Tus padres no te dejaron ese dinero para que lo usaras para dominar a tu hermana», dijo durante nuestra conversación más reciente, con una agudeza que nunca antes había escuchado dirigida a mí. «Lo dejaron para que cuidaras de ambas, y eso incluye asegurarte de que Brianna pueda tener la boda que se merece». Incluso Marcus había comenzado a tratarme de manera diferente en las reuniones familiares. Cortés, pero distante de una manera que sugería que Brianna lo había convencido de que yo era activamente hostil a su relación. Había dejado de hacer contacto visual cuando estábamos en la misma habitación, y sus contribuciones a las conversaciones grupales se volvieron forzadas y cuidadosas cada vez que surgían temas relacionados con la planificación de la boda. Pero la parte más dolorosa de la campaña de presión prolongada fue observar cuán eficazmente Brianna había reescrito la narrativa de toda nuestra relación. En su versión de los hechos, yo siempre había sido la hermana mayor celosa que resentía su éxito y popularidad. Mi cuidadosa gestión financiera se reformuló como control obsesivo. Mis intentos de honrar los deseos de nuestros padres de gastar de manera responsable se convirtieron en evidencia de mi incapacidad para comprender lo que realmente habrían querido para sus hijas. Incluso había logrado torcer nuestros recuerdos de la infancia de maneras que apoyaban su narrativa actual. Las historias sobre las veces que había sido protectora o responsable se convirtieron en evidencia de mi naturaleza controladora. Los incidentes en los que la había ayudado a superar dificultades financieras se recontextualizaron como prueba de que siempre había visto el dinero como una forma de mantener el poder sobre ella. La parte más insidiosa de su campaña fue cómo había logrado que mi silencio sobre los detalles del fideicomiso funcionara a su favor. Cada vez que alguien me presionaba para que explicara mis preocupaciones de manera más específica, me encontraba incapaz de discutir el historial de gastos de Brianna o la naturaleza exacta de su irresponsabilidad financiera sin violar la privacidad que requería la administración del fideicomiso. Mi incapacidad para defenderme con ejemplos específicos se interpretó como evidencia de que no tenía razones legítimas para mis decisiones. Pero mientras ella estaba ocupada pintándome como la villana en su narrativa pública, yo estaba construyendo un caso privado que expondría no solo sus engaños actuales, sino todo el patrón de manipulación que había estado utilizando contra nuestra familia durante años. Cada mentira que descubría me hacía estar más decidida a asegurar que, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, fuera lo suficientemente completa como para que nadie pudiera descartarla como un malentendido o una disputa privada exagerada. El gran avance se produjo cuando finalmente decidí contratar a un detective privado
para documentar la relación entre Brianna y David Chen. Me había resistido a este paso durante semanas, sintiéndome incómoda por la invasión de la privacidad que representaba, pero finalmente me di cuenta de que lo que estaba en juego en la situación justificaba una investigación más agresiva de la que podía llevar a cabo por mi cuenta. El informe del investigador, entregado 2 semanas después, reveló un nivel de engaño continuo que me conmocionó incluso a mí. No solo Brianna y David seguían viéndose regularmente, sino que habían estado usando su divorcio como una forma de ocultar activos de los procedimientos de quiebra de David, mientras continuaban viviendo como una pareja casada en todo, excepto en su estado legal. Las implicaciones de fraude financiero eran tan graves que inmediatamente consulté a otro abogado, alguien ajeno al círculo legal habitual de nuestra familia, que pudiera proporcionarme un consejo objetivo sobre mis obligaciones como administradora y las posibles consecuencias legales de lo que había descubierto. El abogado confirmó que no solo estaba justificada al negarme a financiar una boda que parecía ser parte de un patrón continuo de engaño financiero, sino que en realidad podría estar legalmente obligada a denegar la solicitud si creía que los fondos se utilizarían con fines fraudulentos. Más importante aún, el abogado me ayudó a comprender que mi papel como administradora no solo me daba derecho a rechazar solicitudes irrazonables, sino que me obligaba a proteger activamente los activos del fideicomiso para que no se utilizaran indebidamente de maneras que violaran el propósito del fideicomiso. Nuestros padres habían tenido la intención de que la herencia proporcionara seguridad a largo plazo para ambas hijas, no para financiar elaborados engaños que pudieran exponer a nuestra familia a la responsabilidad legal. Armada con el respaldo legal para mi posición y con pruebas documentadas de los engaños de mi hermana, comencé a planificar la confrontación que había estado evitando durante meses. Pero esta no sería una conversación privada que pudiera manipular. Esta sería una revelación pública que obligaría a todos los que me habían estado presionando a ver la verdad completa sobre la persona a la que habían estado apoyando. La oportunidad se presentó cuando Brianna anunció que quería celebrar la cena de ensayo de su boda en el restaurante favorito de nuestra familia, el lugar donde habíamos celebrado cada hito importante a lo largo de nuestra infancia. Lo había presentado como un conmovedor homenaje a la memoria de nuestros padres, una forma de incluirlos espiritualmente en su celebración, a pesar de que no pudieran estar allí físicamente. Pero yo reconocí lo que realmente era, una última manipulación diseñada para utilizar nuestros recuerdos familiares más preciados como palanca para presionarme a que accediera. Contaba con el significado emocional del lugar para anular cualquier resistencia persistente que pudiera tener a financiar su elaborado engaño. En cambio, se convirtió en el lugar perfecto para la verdad que finalmente liberaría a toda nuestra familia de su manipulación. Acepté su invitación con agrado, confirmé mi asistencia con entusiasmo y comencé a prepararme para una cena de ensayo, que, de hecho, sería memorable para todos los presentes, aunque ciertamente no de la manera que Brianna esperaba. La lista de invitados a la cena de ensayo parecía un catálogo de todas las personas que Brianna había manipulado durante los meses anteriores, Marcus y su familia, nuestros parientes lejanos que me habían estado presionando para que fuera más solidaria, amigos de la familia que habían sido atraídos al conflicto a través de versiones cuidadosamente editadas de nuestra disputa. Incluso algunos de sus amigos de las redes sociales estarían allí, personas que había cultivado específicamente para presenciar y documentar su perfecto fin de semana de bodas. Sería el público ideal para el tipo de sinceridad que aseguraría que nadie pudiera afirmar que no había entendido el alcance total de sus engaños. Y a diferencia de las conversaciones privadas en las que había podido controlar la narrativa a través de lágrimas y manipulación emocional, este sería un foro público donde la evidencia y la documentación hablarían más fuerte que su interpretación de víctima cuidadosamente practicada. A medida que se acercaba la cena de ensayo, me sentí sorprendentemente tranquila sobre lo que estaba planeando hacer. Durante meses, había estado atrapada en una situación imposible, obligada a elegir entre ser responsable y ser amada, entre honrar los deseos de nuestros padres y mantener la paz familiar. Pero la disposición de mi hermana a engañar a todos los que decían preocuparse por ella, finalmente me había liberado de la obligación de protegerla de las consecuencias de sus propias decisiones. Quería una boda que la gente recordara para siempre, una celebración que cimentara su estatus como alguien que merecía todo lo que siempre había querido. Iba a obtener exactamente eso, aunque los recuerdos que sus invitados se llevarían serían muy diferentes de los que había planeado crear.
Y por primera vez desde que comenzó toda esta terrible experiencia, estaba deseando ver la expresión de su rostro cuando se diera cuenta de que su hermanita no era la única que sabía cómo planificar una memorable actuación pública. La cena de ensayo se celebró un viernes por la noche a principios de octubre, y la ceremonia real estaba programada para el día siguiente en un viñedo a 1 hora de la ciudad. Brianna había logrado negociar una celebración local más modesta después de que yo continuara negándome al presupuesto completo de la Toscana, aunque incluso la versión reducida estaba costando casi $50,000, que son unos 46,000 euros, de los fondos fiduciarios. Llegué temprano y me posicioné estratégicamente cerca de la parte trasera del comedor privado, queriendo observar a la multitud reunida antes de hacer mi propia entrada en las festividades de la noche. La lista de invitados era exactamente lo que esperaba. La familia de Marcus parecía un poco abrumada por la elaborada naturaleza de lo que habían pensado que sería una simple cena. Nuestros parientes irradiando orgullo por el próximo matrimonio de Brianna, y varios amigos y conexiones de las redes sociales posicionados por toda la sala, con sus teléfonos listos para documentar cada momento para compartirlo más tarde. La propia Brianna estaba magnífica en la forma en que solo alguien que había pasado años perfeccionando su personaje público podría estarlo. Se movió por la sala como una política, asegurándose de que cada invitado se sintiera personalmente bienvenido, al mismo tiempo que creaba oportunidades para fotos que se traducirían perfectamente en contenido para las redes sociales. Su vestido era de diseñador, su maquillaje impecable, y su sonrisa era tan brillante que podría haber alimentado el sistema de iluminación del restaurante. Marcus estaba a su lado con la expresión ligeramente aturdida de alguien que había sido arrastrado por fuerzas que escapaban a su comprensión. Era un buen hombre que realmente amaba a la mujer con la que pensaba que se estaba casando, y sentí una punzada de culpa por el dolor que causarían mis revelaciones. Pero merecía saber la verdad sobre a quién estaba a punto de unir legalmente su vida, y esperar hasta después de la boda solo haría que el descubrimiento eventual fuera más devastador. La cena transcurrió con normalidad durante la primera hora, con discursos del padre de Marcus para dar la bienvenida a Brianna a su familia, y brindis de varios parientes sobre la importancia del amor y el compromiso. Brianna hizo una interpretación digna de un teatro profesional, alternando entre la risa y las lágrimas en los momentos exactos, al tiempo que se aseguraba de que cada latido emocional fuera capturado por los múltiples teléfonos que grababan por toda la sala. Cuando se puso de pie para pronunciar su propio discurso, agradeciendo a todos por su apoyo durante el proceso de planificación de la boda y expresando su entusiasmo por comenzar este nuevo capítulo de su vida, supe que había llegado el momento. Me levanté de mi mesa en la parte trasera de la sala, levantando la mano para llamar su atención. «Brianna, si pudiera decir algo antes de que continúes», grité, con mi voz resonando claramente en el comedor que de repente se quedó en silencio. «Tengo algunas cosas que me gustaría compartir sobre mi hermana, información que creo que todos aquí deberían saber antes de que celebremos su matrimonio mañana». La energía de la sala cambió instantáneamente, y los invitados se volvieron para mirarnos, con la incómoda conciencia de que estaban a punto de presenciar una confrontación familiar. La sonrisa perfecta de Brianna vaciló por un momento antes de volver a su sitio, aunque pude ver el cálculo que se producía tras sus ojos mientras intentaba averiguar cómo recuperar el control de la situación. «Por supuesto, Maddie», dijo, manteniendo su tono cálido y amable mientras sus ojos lanzaban dagas en mi dirección. «Aunque espero que podamos mantener esto breve. Sé que todos están emocionados por celebrar y prepararse para la ceremonia de mañana». Metí la mano en el bolso y saqué una carpeta que había preparado específicamente para este momento. Copias de documentos legales, publicaciones impresas en las redes sociales, extractos bancarios e informes de investigación que contaban la historia completa de sus engaños. El peso de la evidencia se sentía sustancial en mis manos. 3 meses de cuidadosa documentación que finalmente revelarían la verdad a todos los que habían sido manipulados por sus mentiras cuidadosamente construidas. «En realidad, Brianna, creo que esto puede llevar unos minutos», dije, abriendo la carpeta y sacando el primer documento. «Verás, he descubierto algunas cosas sobre tu vida que creo que Marcus y su familia merecen saber antes de que se vinculen legalmente contigo mañana». El silencio en la sala fue ensordecedor. Marcus parecía confundido pero alerta, sintiendo que algo significativo estaba pasando, incluso si no entendía qué era. Sus padres intercambiaron miradas que sugerían que se preguntaban si debían intervenir o simplemente observar. Nuestros parientes estaban paralizados,
inseguros de si se trataba de una dinámica normal entre hermanas o de algo más serio. Para aquellos de ustedes que no lo saben, continué, dirigiéndome a la sala mientras mantenía mis ojos fijos en el rostro cada vez más pálido de Brianna. He estado sirviendo como administradora de la herencia de nuestros padres durante los últimos 3 años. Brianna ha estado solicitando fondos de esa herencia para pagar esta boda. Específicamente, ha pedido $200,000, o unos 185,000 euros, para lo que ha descrito como el día más importante de su vida, su primera y única oportunidad de amor y felicidad verdaderos. Levanté el primer documento, asegurándome de que fuera visible para los invitados sentados más cerca de mí. Este es un decreto de divorcio, finalizado hace 6 meses, que disuelve el matrimonio entre Brianna Morrison y David Chen, un matrimonio que tuvo lugar hace 2 años, solo 3 meses después de que comenzara a salir contigo, Marcus. El jadeo que salió de la multitud fue audible, pero no fue nada comparado con el sonido que hizo Marcus. Un ruido ahogado a medio camino entre la sorpresa y el dolor que me rompió el corazón por él. Se giró para mirar a Brianna, con su rostro cambiando entre la confusión, la incredulidad y la incipiente comprensión de que todo lo que creía saber sobre su relación había sido una mentira. Eso no es posible, balbuceó, mirando entre mí y Brianna, como si esperara que alguien le dijera que todo era una elaborada broma. Brianna, ¿de qué está hablando? Nunca te has casado antes. Me dijiste que yo era tu primera relación seria. La compostura de Brianna finalmente se quebró. Su fachada cuidadosamente mantenida se desmoronó al darse cuenta de que sus tácticas habituales de evasión y manipulación emocional no iban a funcionar en este foro público con evidencia documentada, mirando a todos a la cara. Marcus, puedo explicarlo, comenzó, con su voz tomando el tono suplicante que había perfeccionado durante años hablando para salir de las consecuencias. No fue un matrimonio real. David y yo éramos jóvenes y estúpidos, y solo duró unos meses. No significó nada. No te lo dije porque no quería que algo tan insignificante complicara lo que tenemos juntos, pero no había terminado. Saqué el siguiente conjunto de documentos, publicaciones en las redes sociales, extractos bancarios y las fotos del detective privado que mostraban la verdad sobre su relación con David Chen. En realidad, Brianna, duró 18 meses, y según la evidencia que tengo aquí, has estado manteniendo algún tipo de relación con David durante toda tu relación con Marcus. Levanté una serie de fotos que la mostraban a ella y a David juntos en varios lugares y eventos, con marcas de tiempo que correspondían perfectamente a los momentos en que le había dicho a Marcus que estaba ocupada con el trabajo o las obligaciones familiares. Estas fotos fueron tomadas en los últimos 6 meses, después de que se finalizara su supuesto divorcio. Aquí hay una de hace 3 semanas, en un restaurante de Los Ángeles, donde David publicó que había cenado con su hermosa ex esposa en su cuenta de Instagram. Marcus estaba mirando las fotos con la expresión de alguien que está viendo cómo todo su mundo se derrumba en tiempo real. Su madre se había levantado de su asiento y se estaba moviendo hacia él, con sus instintos maternales activándose al reconocer la devastación en el rostro de su hijo. Pero espera, continué, con mi voz cobrando fuerza al ver el impacto que mis revelaciones estaban teniendo en la multitud reunida. Hay más, porque resulta que esta boda, esta celebración increíblemente cara que me ha exigido que financie con la herencia de nuestra familia, ni siquiera se trata de amor o compromiso. Se trata de la creación de contenido para su marca de redes sociales y de mantener un estilo de vida que ha estado financiando a través de la manipulación y el engaño. Saqué extractos bancarios que mostraban el patrón de retiros del fondo fiduciario que habían financiado su estilo de vida durante los últimos 2 años, destacando cómo sus solicitudes de fondos adicionales se habían alineado constantemente con compras y experiencias costosas que habían aparecido en el contenido de sus redes sociales. Cada emergencia que ha reclamado, cada gasto esencial con el que necesitaba ayuda, cada crisis que requería acceso inmediato a los fondos fiduciarios. Todo ha sido parte de una campaña sistemática para mantener un estilo de vida que no podía permitirse, al tiempo que mantenía relaciones con múltiples hombres que no sabían el uno del otro. La sala estalló en conversaciones susurradas cuando los invitados intentaron procesar lo que estaban escuchando. La tía Linda parecía consternada, entendiendo finalmente que sus meses de presión para que fuera más solidaria se habían basado en mentiras completas. El padre de Marcus estaba estudiando los documentos que había presentado con la cuidadosa atención de alguien que intenta comprender las implicaciones legales de lo que su hijo casi había cometido. Pero el momento más devastador
Llegó cuando saqué la última prueba. Los documentos de bancarrota que revelaban la situación financiera de David Chen y el momento sospechoso de su divorcio de Brianna. Y aquí está la parte que va más allá del simple engaño en las relaciones y entra en el fraude potencial, anuncié, mostrando los documentos legales que mostraban la solicitud de bancarrota de David. David Chen se declaró en bancarrota hace 4 meses, enumerando deudas de más de $300,000. Pero ha estado manteniendo las apariencias de riqueza en las redes sociales durante todo el proceso, y mi investigación sugiere que su divorcio de Brianna fue estructurado para ocultar activos a los acreedores. Me volví para dirigirme a Marcus directamente, con mi voz suavizándose con una genuina simpatía por lo que estaba pasando. Marcus, lamento que hayas tenido que enterarte de esto de una manera tan pública, pero no podía dejarte casarte con alguien sin saber con quién estabas realmente comprometiendo tu vida. Estos no son solo problemas de relación o disputas familiares privadas, son patrones de engaño que sugieren serios problemas de honestidad e integridad. Marcus estaba sentado en un silencio aturdido, mirando a Brianna como si nunca la hubiera visto antes. Cuando finalmente habló, su voz apenas era más que un susurro. ¿Es verdad?, preguntó, y el dolor en su voz era desgarrador. Brianna, por favor, solo dime si algo de esto es verdad. Por un momento, pensé que finalmente diría la verdad, que dejaría la fachada manipuladora y reconocería lo que había hecho. Pero en cambio, hizo exactamente lo que esperaba que hiciera. Intentó darle la vuelta a la situación y hacerse la víctima. ¿Quieres saber lo que es verdad?, dijo, con la voz elevándose con indignación fabricada. Lo que es verdad es que mi hermana ha estado saboteando mi relación desde el principio porque no soporta verme feliz. Lo que es verdad es que ha contratado a detectives privados para espiarme y desenterrar suciedad porque está decidida a controlar cada aspecto de mi vida. Gesticuló dramáticamente hacia los documentos que había presentado, con una interpretación digna de una telenovela. Sí, me casé antes. Sí, cometí errores cuando era más joven. Pero en lugar de apoyarme y ayudarme a construir una vida mejor, Madeline ha estado destruyendo sistemáticamente todo lo que intento crear. Pero la multitud no le compró su narrativa de víctima esta vez. Se había presentado demasiada evidencia, se habían expuesto demasiadas mentiras, y demasiadas personas habían sido testigos del dolor en el rostro de Marcus, como para descartarlo como simple envidia entre hermanas. La madre de Marcus habló primero, con voz tranquila pero firme. Brianna, creo que necesitas explicar por qué no le contaste a mi hijo sobre tu matrimonio anterior. Ese no es un pequeño detalle que puedas simplemente omitir de una relación seria. Se unieron otras voces. Parientes preguntando sobre los engaños financieros, amigos cuestionando las manipulaciones en las redes sociales, incluso algunos de sus propios invitados expresando confusión sobre lo que acababan de aprender. La narrativa cuidadosamente construida que había construido durante meses se estaba desmoronando bajo el peso de la evidencia documentada y el escrutinio público. Pero el golpe final vino de una fuente inesperada. El propio David Chen entró en el restaurante, aparentemente convocado por alguien, aunque nunca supe quién, y llegó justo a tiempo para presenciar la completa destrucción de los engaños cuidadosamente mantenidos de Brianna. «Recibí tu mensaje», dijo, dirigiéndose a Brianna directamente mientras ignoraba las miradas de sorpresa de todos los demás en la sala. «Dijiste que era una emergencia y que me necesitabas aquí de inmediato. ¿Qué está pasando?» El silencio que siguió fue ensordecedor. Aquí estaba la prueba viviente de todo lo que acababa de revelar, de pie en la puerta de su cena de ensayo y dirigiéndose a ella con la familiaridad casual de alguien que claramente todavía era parte de su vida, de maneras que iban mucho más allá de una simple pareja divorciada que mantiene un contacto amistoso. Marcus se puso de pie lentamente, con su silla raspando contra el suelo con un sonido que parecía increíblemente fuerte en la silenciosa sala. Miró a David, luego a Brianna, luego de vuelta a David, con su rostro cambiando por una gama de emociones que finalmente se asentaron en una especie de sombría aceptación. «Creo que ahora entiendo», dijo, con la voz sorprendentemente firme considerando lo que acababa de enterarse. «Brianna, necesito que me digas ahora mismo, ¿todavía estás involucrada con este hombre? Porque si lo estás, entonces todo sobre nuestra relación ha sido una mentira, y necesito saberlo antes de cometer el mayor error de mi vida». Brianna abrió la boca para responder, pero David habló primero, aparentemente ajeno al drama en el que acababa de entrar. «¿Involucrada? Cariño,
Acabamos de pasar el fin de semana pasado en la ribera del Duero planeando nuestro viaje a Europa el mes que viene. ¿A qué te refieres con involucrada? Miró a su alrededor, confundido, notando finalmente las decoraciones formales y a los invitados vestidos. Espera, ¿qué es esto? ¿Por qué parece esto una fiesta? La verdad salió a borbotones después de eso, con la inocente confusión de David revelando todo el alcance de los engaños de Brianna. No solo nunca se había divorciado realmente de él, los documentos habían sido falsificados como parte de su plan de fraude en la bancarrota, sino que había estado planeando cometer bigamia casándose con Marcus, mientras aún estaba legalmente casada con David. La cena de ensayo se disolvió en el caos, cuando los invitados intentaron procesar lo que habían presenciado, y la familia de Marcus se reunió a su alrededor para brindarle apoyo durante lo que fue claramente la peor noche de su vida. Nuestros parientes se sentaron en un silencio aturdido, comprendiendo finalmente la plena extensión de lo que Brianna había estado dispuesta a hacer para mantener su elaborado estilo de vida y su presencia en las redes sociales. Al final, la boda se canceló, por supuesto. Marcus y su familia se fueron esa noche y nunca volvieron a hablarnos, lo que probablemente fue la elección más saludable que pudieron haber hecho dadas las circunstancias. Las consecuencias en las redes sociales fueron espectaculares, con los seguidores de Brianna inicialmente defendiéndola, hasta que la evidencia se volvió demasiado abrumadora para ignorarla, momento en el que muchos de ellos se sintieron traicionados por alguien en quien habían confiado y a quien habían apoyado. Las consecuencias legales fueron más serias de lo que había anticipado. La investigación por fraude en la bancarrota condujo a cargos penales tanto para Brianna como para David, aunque finalmente recibieron una libertad condicional en lugar de una pena de cárcel. El fondo fiduciario se congeló durante la investigación, lo que, irónicamente, logró la protección que nuestros padres habían pretendido que proporcionara, aunque por medios que probablemente nunca habrían imaginado. En cuanto a nuestras relaciones familiares, nunca se recuperaron. La tía Linda y los otros parientes que me habían presionado para que apoyara los planes de boda de Brianna finalmente se disculparon, pero el daño ya estaba hecho. Todos tuvieron que enfrentar el hecho de que habían sido manipulados por alguien a quien amaban y en quien confiaban. Y ese tipo de traición deja cicatrices que no sanan fácilmente. Brianna y yo no hemos hablado desde esa noche. Se mudó a otro estado después de que concluyeron los procedimientos legales y, por lo que he oído a través del boca a boca familiar, está tratando de reconstruir su vida con una nueva identidad y, con suerte, relaciones más honestas. Realmente espero que tenga éxito, aunque nunca más estaré en posición de ayudarla si no lo hace. El dinero de la herencia que causó tanto conflicto finalmente cumplió su propósito previsto: proporcionar seguridad a largo plazo para ambas, aunque de maneras que nuestros padres probablemente nunca anticiparon. Mi parte me ha permitido comprar una casa, seguir una educación adicional y construir el tipo de vida estable que querían para ambas hijas. La parte de Brianna permanece en fideicomiso, administrada ahora por el banco en lugar de por mí, disponible para gastos legítimos, pero protegida de los esquemas manipuladores que casi destruyeron a toda nuestra familia. Mirando hacia atrás a todo lo que sucedió, a veces me pregunto si podría haber manejado la situación de manera diferente, si podría haber habido una manera de exponer los engaños de Brianna sin causar tanta humillación pública y dolor familiar. Pero luego recuerdo el rostro de Marcus cuando supo la verdad, y sé que permitirle seguir adelante con esa boda habría sido mucho más cruel que detenerla, sin importar cuán dolorosa tuviera que ser la revelación. La lección más importante que aprendí de toda la experiencia es que, a veces, proteger a las personas que amas significa negarse a dar rienda suelta a sus peores impulsos, incluso cuando esa negativa te convierte en el villano de su historia. Nuestros padres confiaron en mí para ser responsable con su legado, y al final, esa responsabilidad me obligó a elegir la verdad sobre la armonía familiar, la administración financiera sobre la manipulación emocional. No fue la elección que quería hacer, y me costó relaciones que había valorado, pero fue la elección correcta, la que honró tanto la confianza que nuestros padres habían depositado en mí como los valores que habían intentado inculcar en sus dos hijas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es negarte a ayudarlo a destruirse a sí mismo, incluso si te odia por ello. La casa donde vivo ahora tiene un pequeño jardín donde he plantado flores que florecen en diferentes estaciones, asegurando que siempre haya algo hermoso creciendo, independientemente de los desafíos que el clima pueda traer. Es un placer sencillo, pero uno que me recuerda diariamente que algunas cosas merecen ser protegidas, cuidadas, que vale la pena tomar decisiones difíciles para preservarlas.
Mi hermana quería una boda que la gente recordara para siempre. Obtuvo exactamente eso, aunque los recuerdos que sus invitados se llevaron fueron muy diferentes de los que había planeado crear. Y a veces, cuando estoy trabajando en mi jardín en las tranquilas mañanas de fin de semana, me encuentro esperando que, en algún lugar, esté aprendiendo a plantar sus propias flores y a cuidar su propia vida con el tipo de cuidado honesto que crea belleza real, en lugar de las elaboradas fachadas que eventualmente se derrumban bajo el peso de sus propios engaños. La historia podría haber terminado de manera diferente si ella hubiera estado dispuesta a elegir la verdad sobre la manipulación, la familia sobre el fraude, las relaciones genuinas sobre las actuaciones cuidadosamente construidas. Pero eso habría requerido que se convirtiera en alguien que aparentemente no estaba lista para ser. Y al final, la verdad más dolorosa de todas fue aceptar que no podía amarla para que se convirtiera en esa persona, por mucho que quisiera salvarla de sí misma.